El delta del Ebro, con sus 32.000 hectáreas de superficie, es la zona húmeda más grande de Cataluña y una de las más importantes de Europa Occidental, con una gran diversidad de organismos y hábitats, lo que motivó su declaración como parque natural en 1983. Las tierras del Ebro son también reserva de la biosfera y como tal han compatibilizado dichos valores naturales con una riqueza etnográfica y cultural únicas, entre las que destacan aprovechamientos ancestrales como la agricultura del arroz y la caza de aves acuáticas. En las lagunas del delta del Ebro, tradicionalmente, ya antes de la creación del parque natural, pues se realizaban diferentes actividades humanas como la pesca tradicional y la caza, ¿no? Eran actividades que estaban establecidas, que eran una manera de sacar recursos desde el punto de vista de alimentación, básicamente, y alguna actividad económica, pero básicamente era una economía de sustento de la población local, y estas actividades están muy arraigadas en la cultura del delta. Una de las premisas, digamos, para la creación del parque era el mantenimiento de estas actividades dentro de los ecosistemas del delta, ¿no? Con la creación se ordenaron esos usos, se establecieron una serie de condiciones para poder aprovechar los recursos naturales que había en estos lugares, y una cosa importante también era que usos que eran privados pasaron a una gestión pública y a un aprovechamiento por parte de las sociedades locales, no desde el punto de vista, digamos, de particulares, sino de la sociedad del delta del Ebro, con las sociedades de cazadores o con las cofradías de pescadores que hay en el delta del Ebro, ¿no? La isla de Buda es un punto muy sensible y significativo del delta del Ebro y del parque natural, y que aquí vienen de paso muchísimas especies, claro, y evidentemente todas no son cinegéticas. Estamos hablando solo de unas pocas especies que por su abundancia, por daños o lo que sea, técnicamente se aprueba que se puedan cazar. Esto creo que es lógico, ¿no? Desde el punto de vista de la gestión y la compatibilidad con otros valores naturales y con la conservación de la biodiversidad, creemos que durante estos más de 30 años que el Parque Natural ha gestionado estos espacios, creemos que es completamente compatible, que además la gestión del parque, que va en busca de mejorar las condiciones ambientales, pues también es perfectamente compatible y es la misma que pueden tener los pescadores y los cazadores. Cuanto más bien conservados estén en estas zonas, pues más pesca, más caza y por tanto mayor posibilidad de desarrollar estas actividades con éxito y disfrutando todos de este espacio lo más bien conservado posible. Las cacerías actualmente son bastante racionales y se llevan muy bien controladas, o sea que dentro de lo que nosotros tenemos recontado sabemos que las poblaciones de acuática no están descendiendo en general.
hay determinadas especies que por culpa de o por el cambio climático, porque se quedan a hibernar más al norte, han bajado el número de capturas, pero lo que sí que tenemos aquí es mucho más que asumible. Retirando acero, perdigón del 3. Porque el acero en teoría, bueno, tiramos acero porque no contamina, pero hay que subir el calibre del perdigón porque se hiela más rápido. Es muy bonito, es un espectáculo. Esto es un espectáculo, ¿no? El estar en barca y ponerse aquí y ver todo esto es un espectáculo. Caza de diferentes especies y hemos visto 2 ocas también que se han pasado. Esto es un espectáculo y el verlo ya satisface, ya vale la pena. Todo lo que se mata en el delta se consume en las tierras del Ebre. Todo lo que se bate se come. O sea que tú vayas donde vayas, a la casa, verás que tienen su maquinita, limpian el animal o van al escorchador que tenemos de aves, que tenemos un centro donde salen analizadas y sale todo correctamente, y si tú no tienes por qué limpiar en casa, vas allí, te cogen tu partida de animales y a los 2 días vas y pagas lo que tienes que pagar y te dan. Pero aquello se consume todo en el delta, se consume todo aquí. La paella, esta es muy típica de aquí, con pato y anguila y un poquito de verduritas para suavizarla. El pato de caza, un poquito de aquí. En la actualidad, gran parte de las aves que tradicionalmente acogía el delta han visto reducidas sus poblaciones, principalmente por cambios en el hábitat, en el clima y por la introducción de especies invasoras. El cangrejo americano lleva botulismo, pero el botulismo que provoca el cangrejo americano es cuando está acumulado en sitios que se seca. Allí se acumula mucho cangrejo americano, se muere, y entonces los patos que beben el agua aquella, terminan con botulismo. La instalación de grandes presas hidroeléctricas en el cauce del río han frenado el crecimiento del delta, de tal forma que la erosión marina es mayor a los sedimentos depositados por el río, contribuyendo así a la desaparición de importantes áreas de reposo. Aparte del delta, el problema de que no llega sedimento tiene que, como es un material muy blando, se va hundiendo por su propio peso, se va compactando, va bajando. Si sube el mar y encima aparte que sube el mar, nosotros lo hundimos. Si no llega, son 2 cosas. Cada vez a peor. Otro grave problema ha sido la llegada del caracol poma, razón por la que se empezó a secar el arrozal en invierno, con efectos muy negativos sobre las especies más ligadas al arrozal. El caracol se instaló en el delta, ya te digo, porque había unas piscifactorías ahí arriba en la aldea que hacían todo tipo de pescados de adorno, de pecera. Y claro, para limpiar las peceras y todo eso tenían caracoles poma, porque el caracol poma hace muchísimos años que se gastaba en las casas particulares ya para limpiar las peceras. Metías un caracol dentro y todo el mu, aquel que se pone en la pecera y todo eso, él se encargaba de limpiarlo todo. Con la mala leche o la mala suerte de que se le rompió algo y como se multiplica tan rápido, ya no hubo tiempo de reaccionar ni pararlo y ahora es un problemón serio y gordo, de los gordos que hemos tenido en el delta. Los cambios en la gestión hídrica del arrozal han supuesto también cambios en la salinidad de las lagunas interiores, lo que a su vez
ha afectado a las comunidades planctónicas, fuente de alimentación de gran cantidad de aves. La construcción de kilómetros de canales de hormigón ha generado un hábitat trampa para los pollos, que cuando los utilizan son fácilmente depredados. Y finalmente, algunas especies en su migración ya no llegan al delta, al encontrar en latitudes más septentrionales sitios apropiados para nidificar, debido probablemente a los efectos del calentamiento global. Las cosas han cambiado mucho, no mucho, no muchísimo. De hace, por ejemplo, 25 o 30 años atrás hasta ahora, pues han cambiado mucho. Nos tenemos que tomar muy en serio el tema del cambio climático, porque el nivel del mar está subiendo y esto es verdad. Aquí, en lo que es el delta, dicen los expertos que se va hundiendo cada año, y esto es verdad. Siempre hacíamos los arreglos de los puestos y todo antes de la luna, o sea, en la luna de septiembre. En la luna de septiembre. Y ahora, ya, aún en septiembre, y cómo están creciendo las cañas. Y esto es el cambio climático, esto es el calor. Lo que es la farola de las golas, que llamamos nosotros, que es un faro que es para los navegantes, ¿vale? Aquello estaba ya lo que era antiguamente en lo que es lo que era la tierra. Y ahora ya habéis visto que está 6 o 7 kilómetros dentro del mar. O sea que el faro no se ha movido. Lo que se ha movido ha sido el delta, que ha retrocedido. La Federación de Caza de las Tierras del Ebro lleva décadas implicada en acciones de conservación de las aves acuáticas, como son favorecer la vegetación palustre autóctona, la inundación del arrozal en invierno y la construcción de rampas en los canales de riego en primavera. Esta rampa es hecha de la Federación también, y aquí consiste en ponerle un corcho. Le metemos un corcho a la parte baja. Aquí abajo le metemos un corcho que aquí no está, por eso se hunde tanto, y le ayuda al flote, para que esté más flotante, que no esté tan debajo del agua. Entonces, como el canal varía, los niveles del agua varía constantemente al día, entonces cuando lleva el corcho aquí va subiendo y va bajando, va subiendo y va bajando. Y por aquí es donde se enfilan los patos cuando son alevines, que se caen en el canal. El hecho que el sector, digamos, de cazadores se quiere implicar, o que vea positivo implicarse en lo que es el seguimiento de las aves acuáticas aquí al delta del Ebro, pues nos parece perfecto. Nosotros siempre hemos estado abiertos a la participación de todo tipo de entidades, conservacionistas, voluntarios, y de hecho necesitamos siempre colaboración, porque hay momentos en que el volumen de aves acuáticas que hay aquí en el delta del Ebro pues es muy grande, la extensión a controlar también, porque son 30.000 hectáreas de arrozales con 8.000 de lagunas, zonas húmedas, etc. y conviene en algunas situaciones pues hacerlo de una manera pues en poco tiempo y concentrada, ¿no? También es verdad que hay especies cinegéticas en este caso, pues que son difíciles de controlar y no tenemos datos suficientes como para dar estimas fiables de su población. La agachadiza, por ejemplo, la polla de agua, que aquí es una especie que hay mucha tradición en su caza, y algunas especies que son difíciles de censar. Entonces, pues bueno, la participación de cazadores y entidades, digamos, especializadas en este tipo de conteos puede aportar datos, digamos, interesantes para tomar decisiones en cuanto a la gestión cinegética y en cuanto al aprovechamiento de estas especies. Es muy bonito que venga el invierno y ya a cazar, ¿no? Esto pues lleva toda una gestión, ¿no? En las acuáticas, por ejemplo, pues estamos llevando el tema de las rampas en verano, porque cuando salen las crías caen a las acequias de hormigón, y ahora lo que estamos haciendo es ya por parte de la Federación de la Territorial de las Tierras del Ebre, y también por parte de las sociedades de cazadores que colaboran, la administración también pone su grano de arena, ¿vale? Y lo que estamos haciendo son rampas ya de hormigón para que las polladas que caigan en los canales puedan salir y refugiarse, porque no los depredadores se las comen, ¿no? Y las depredan muy rápidamente. Actualmente tenemos una relación muy buena con los cazadores y estamos ya colaborando juntos. Me acompañan a los censos, dándome un soporte,
y haciendo todo el seguimiento. Luego también son de gran ayuda a la hora de recoger datos que implican pues, conocer las diferentes edades, sexos de los animales cazados para tener una idea de qué pasa con las poblaciones locales. La gestión que está haciendo el cazador ya comprobado está que en las reservas y en los sitios que está prohibido la caza, donde no está la mano del cazador, poco a poco, por falta de cuidado, desaparece la caza totalmente. Y a partir de ahí, pues cantidad de especies que se están beneficiando del trabajo aquel que ha realizado la gestión que ha realizado el cazador. Al inicio del 2019, la Fundación Artemisan, en colaboración con la Federación Catalana de Caza y los departamentos de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y el de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña, puso en marcha un proyecto de investigación con el objetivo de revisar el estado de conservación de las aves cinegéticas del delta e integrar a los cazadores en la monitorización de sus poblaciones. Bueno, pues este proyecto de censo de aves acuáticas en el delta del Ebro, junto con Artemisan y la Federación Catalana de Caza y las sociedades de cazadores del delta y el Departamento de Agricultura de la Generalitat de Cataluña y el Departamento de Territorio y el Parque Natural, por último, del delta del Ebro, nació pues como una necesidad, pues como muchas veces por desgracia pasa en la caza, ¿no? Que reaccionamos antes que liderar, ¿no? Que vamos digamos a paso por detrás de los acontecimientos, ¿no? Por desgracia, pues esto sucedió hace 2 órdenes de vedas, se prohibieron 4 especies de acuáticas en el delta y nos quedamos pues de aquella manera, ¿no? Un poco perplejos, pues porque no teníamos datos suficientes como para rebatir la necesidad o no de que se redujeran estas especies. Básicamente, por resumir, nosotros empezamos a abrir aquí al delta en junio, ¿no? Más o menos, empezamos a tener reuniones con el Parque Natural, con la administración, con las sociedades. Y un poco a lo que llegamos entre todos es a que los cazadores, ¿no? Iban a participar en esos censos quincenales que hace la gente del parque, ¿no? Por un lado están saliendo ya con Yago en la margen izquierda y con David Vigas en la margen derecha. Cada 15 días los acompañan 2 o 3 cazadores y la idea es irse formando, ¿no? en cómo ellos hacen el censo para con el tiempo poder hacer estimas que sean tan buenas como las del parque y también tener esa idea vuestra, ¿no? De la abundancia que hay antes de la caza como herramienta de gestión, ¿no? Las capturas nos dan muchísima información. Me imagino que vosotros cuando cobréis los patos después de cada tirada, pues echáis un vistazo a ver cómo está aquello de aves jóvenes del año o aves adultas y sacaréis vuestras propias conclusiones, sobre todo en los anares que nidifican aquí en el delta, sobre todo, por ejemplo, el anae real, el azulón. Es muy útil saber pues, si han criado bien, si estamos obteniendo capturas razonables, si el número de aves juveniles del año pues, se corresponde a lo que podría ser una dinámica normal, o si estamos por cifras más bajas o por cifras más altas, ¿no? Todo eso es muy útil para que nosotros mismos gestionemos y que podamos dar nuestra propia opinión justificada y apoyada con conocimientos a la administración. Lo ideal sería que las especies raras, que a lo mejor se cazan pocos, ¿no? Imaginemos que se cazan 15, pues eso es tener una muestra de todos. Pero si se cazan muchos, como el azulón, ¿no? Que se pueden cazar, no sé, 100, 200, 300, 600, pues en este caso pues con 30 nos podría bastar, pero 30 al azar. Aleatoriamente. 30 aleatoriamente sin decir, no quiero saber si es hembra, macho, si es joven, adulto. Y luego todo esto se va guardando y al final de la temporada un especialista va a identificar si es joven, adulto. Y en este momento de diferenciar nos gustaría hacer otro taller y que participarais para aprender, ¿no? A diferenciar edades Porque luego es muy importante también saber, por eso es tan importante el dato de la captura, cuándo llega. Porque muchas veces el pájaro joven llega o más tarde o incluso antes que los adultos. La migración no se produce simultáneamente. Normalmente los adultos se migran antes y dejan detrás los jóvenes, que llegan más tarde. Eso también nos interesa saberlo, porque si hay que luego acotar el número de días, podemos luego también acotar nuestro propio diseño de las cacerías, es decir, a lo mejor incidir en unas fechas más que en otras, por el interés que tenga la especie, ¿no? De nuestra propia gestión. Y por eso nos interesa coger muestras de toda la temporada de caza, no solo de la primera cacería, ¿no? Que estemos con muchas ganas en las 2 primeras, sino que tiene que haber desde el principio hasta el final. No solo de una zona, sino de todo el territorio.
A lo largo del proyecto, los cazadores del Delta aportaron más de 1000 muestras de aves cazadas y participaron en la realización de más de 170 acciones de censo, ayudando al desarrollo de un proyecto que ha puesto de manifiesto que la caza que se realiza en el Delta es compatible con la conservación de la biodiversidad y que los cazadores pueden ser claves en la monitorización de la fauna silvestre. Pues hemos montado un proyecto serio, un proyecto complementario a lo que hacía el parque, en ningún momento excluyente, y con unos resultados que yo creo que avalan pues lo que ya intuíamos, ¿no? Que los aprovechamientos en el Delta del Ebro de las especies son sostenibles, que las tasas de reproducción de las especies son favorables, son buenas, y que por tanto se está llevando una gestión cinegética que además ha servido para sacar a relucir muchas cosas que están haciendo los cazadores y que quizás estaban silenciadas, pues como un proyecto que estoy especialmente orgulloso y que quizás no hemos sabido pues destacar, ¿no? Que es el esfuerzo que se hace durante toda la época de nacimiento de los pollos, porque resulta que hay 500 kilómetros de canales que no tienen las adecuadas rampas de salvamento y los animales pues mueren o de inanición o presas de gaviotas y zorros dentro de los canales. Y son las sociedades de cazadores del Delta, es decir, no es SEO BirdLife, no es Ecologistas en Acción, sino son los cazadores del Delta los que se recorren los 500 kilómetros de Delta, viendo rampa por rampa, instalando rampas y más rampas. Pensad que hay un gasto, ¿no? de todo esto, que lo pagan los cazadores, 8.000 euros anuales en instalación de rampas, y todas las horas que nunca contamos la caza, que nos dedicamos a este salvamento de animales y que hacen que las poblaciones en el Delta pues sean tan abundantes como las que hemos podido censar. ¿Cómo podemos nosotros mismos ayudarnos a nosotros mismos? Es decir, cómo podemos contribuir con nuestros argumentos al propio conocimiento que podemos aportar a los investigadores, a la propia sociedad. Creo que ha llegado un punto que todo el mundo es consciente de lo que hay y de lo que está bien y está mal. Esto es súper positivo, que más o menos todos vamos en la misma dirección y que todo el mundo entiende que para cazar hay que hacer otras cosas bien. Porque todos los cazadores son de una edad avanzadísima, por todos lados, y se van quitando y no viene juventud. A partir de los 14 años ya el abuelo cede el puesto al nieto, hay un relevo y hay una, creo yo, porque estamos haciendo bien las cosas, si no, también se enfriaría la gente y cada vez habría menos cazadores. Tengo 2 hijos, sí. ¿Y son cazadores? Sí, lo que pasa es que uno está viviendo en Luxemburgo y no ya me está preguntando a ver cuándo, pero este año ya no podrá venir. Y el otro sí, el otro ha cazado, yo cazo las lunas en una finca que tenemos y ya vino la primera luna y la segunda también. Bueno, gracias a la Federación por el trabajo que está haciendo, y la única forma de que podáis de alguna forma seguir haciendo y seguir trabajando así y intentar seguir cazando es haciendo lo que se está haciendo ahora, y es de alguna forma tener datos, demostrar que además de cazar pues también sabemos conservar. Aquí hacéis gestión, hacéis balsas, hacéis mucha labor de gestión que se desconoce. Entonces lo que vamos a intentar hacer, y espero que salga todo bien, es que esto de alguna forma pues lo conozca todo el mundo. Así que nada, pues lo dicho, muchas gracias por todo. El azulón es lo más bonito que hay, Muy bonito. Poco a poco, la sociedad es más consciente del papel que la caza juega en la conservación de nuestra biodiversidad. El modelo de gestión en el Delta del Ebro es un buen ejemplo de ello. Es un grave error pensar que las especies cinegéticas, también las migratorias, son un recurso ilimitado. Por ello, es básico conocer cuál es el estado de sus poblaciones. Este ha sido un ejemplo de proyecto de ciencia ciudadana, cuyo modelo impulsado por la Fundación Artemisan se seguirá desarrollando a través del Observatorio Cinegético. Una vez más, la Fundación Artemisan se ha encontrado unos cazadores, los del Delta del Ebro, que han sido un ejemplo de sensibilidad, implicación y profesionalidad.